Buenas, buenas a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tommy Casas y el mercado inmobiliario. Hoy les tengo una sorpresa, algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el rubro. Hoy nos vamos a meter de lleno en lo que es el marketing inmobiliario. Hoy me acompaña Germán Urteaga, fundador de Suma Real Estate. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Germán? Muy Muchas bien, gracias. Che. Muy bien, gracias por la invitación. Contento. Bueno, un placer que estés acá. Bueno, Ger, me gustaría comenzar preguntándote en tus palabras, ¿cómo definirías a Suma? Suma es una consultora de marketing comercial que se especializa en real estate y desarrollo inmobiliario. Hoy nos enfocamos principalmente en cómo podemos hacer especiales o distintos los proyectos inmobiliarios y trabajamos 3 líneas de servicio. Tenemos la línea de servicio, lo que es branding y desarrollo de producto inmobiliario, donde nosotros trabajamos la marca, el concepto, con ciertos procesos para que este proyecto sea distinto y se pueda distinguir y, entre comillas, con la finalidad de poder venderlo más fácil. Después armamos todo lo que es la parte de desarrollo de producto comercial, donde armamos los kits comerciales, serían todas las herramientas de diseño gráfico que necesita el departamento comercial o los comerciales de una desarrolladora o de una inmobiliaria para poder comercializar el producto de forma eficiente. Y después, por último, tenemos la línea de consultoría comercial creativa, que esa ya es un servicio cara a cara que doy yo, donde trabajamos estrategias comerciales para poder lanzar un proyecto y hacemos seguimiento de la ejecución del plan. Ger, ¿vos estudiaste algo relacionado con el marketing o fue la vida que te fue llevando a este rubro? Yo soy diseñador gráfico y publicista, soy cordobés, vivo hace 10 años ya acá en Salta, pero estudié allá en Córdoba. Y bueno, yo estuve en el auge, cuando estudiaba en el auge del marketing digital. Imagínate que en esa época solamente empezamos a trabajar en Facebook. Y bueno, la vida me fue llevando al rubro, pero siempre, yo empecé haciendo flyers de boliche, de los boliches más conocidos de Córdoba, lo hacía yo. Y bueno, así fueron mis inicios en el marketing. ¿Y cómo fue que comenzaste con todo este mundo inmobiliario? Bueno, en realidad yo llego a Salta con mi pareja, que hoy es mi mujer. Estamos hace más de 12 años juntos. Y bueno, yo llego acá a Salta, yo soy emprendedor. Ante todo, yo siempre digo, yo soy emprendedor. Me gusta hacer cosas. Si vos me decís, che, vamos a hacer lapicera mañana, vamos a hacerla. Siempre yo aportando desde mi lado del marketing comercial y la creatividad de cómo poder sacar adelante el proyecto. Entonces, de la casualidad, por la vida, por amigos que me fui haciendo y encontrando, me hice alambrador. Formé y fundé una empresa de alambrados perimetrales. Puse una fábrica de alambrados perimetrales porque mi hermano en Córdoba lo hace. Tengo un hermano mellizo en Córdoba que él es arquitecto y se dedicaba a eso. Y le digo, che, ¿cómo se hace? Y un día empecé a hacer acá en Salta. ¿Qué pasó? Era el boom de los loteos abiertos en ese momento. Entonces yo empecé a conocer todos los loteos laburando. ¿Y qué pasa? Yo aplicaba mis estrategias de marketing digital. En ese momento era Facebook y eran las primeras ads que se hacían. Y nosotros teníamos 3 meses de obra pactada. Y un día un amigo mío, que lo conocí gracias al rugby, Ignacio López Fleming, viene y me dice, che, ¿vos no podés hacer lo mismo que hacer para los alambrados, pero para terreno? Sí, le digo, obvio. Y bueno, ahí empezamos a trabajar nuestro primer proyecto que trabajé con él, que era un loteo en camino a la isla. Y bueno, ahí me copé, entré al mundillo, empezamos a trabajar, uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy. Empezamos a laburar, a meternos en proyectos, a meterme en la inmobiliaria, a conocer el rubro. De ahí él me presenta a Magdalena Day, empiezo a trabajar con MDAI. En ese momento solamente se hacía campañas tradicionales. Yo empecé a insistir, che, tenemos que empezar a hacer campañas de captación digital. Me decían, no, vos estás loco, eso no sirve. Ya va a ver que sirve. Explotó, creo que fue una de las primeras desarrolladoras, para no decir fue una de las primeras desarrolladoras en hacer campañas de captación. Y bueno, y ahí me metí de lleno porque me copé. Me encanta. Espectacular. Claro, es verdad que están ambas opiniones, ¿no? Los que creen que no, que al marketing digital no hay que darle mucha bola, pero por otro lado, vos con hechos y pruebas justas
podés decir que sí, que realmente sirve. Hay que invertir en el marketing. A ver, nosotros venimos o estamos en un rubro donde tenemos muchas empresas tradicionales que todavía tienen viejos hábitos, se podría decir que les funcionó. O sea, si vos tenés un desarrollador o un inmobiliario que hace 10 años que viene haciendo lo mismo y es exitoso y ganó mucho dinero, no me va a venir a decir vos que yo tengo que salir en el videíto y poner la cara porque yo lo estoy haciendo hace 10 años y realmente estoy ganando plata. ¿Qué pasa? Tenemos las nuevas generaciones, las nuevas empresas que se están metiendo y hoy, sí o sí, si no aplican estrategias de comunicación digital para poder posicionarse, no les da el bolsillo para poder llegar a los niveles o generar la confianza que tienen otras empresas más viejas que tardaron, capaz que estamos hablando de 20, 30, 40 años en el mercado de posicionarse. Hoy, gracias a Dios, con los medios digitales y buenas estrategias te podés posicionar en 5, 6, 7 años. Claro, y creo que es clave también, vos me corregirás si estoy en lo cierto o no, los públicos, los que consumen, van cambiando los estilos de consumo, entonces eso también tiene mucho que ver, más allá de que tu empresa hace 30 años capaz utilice estrategias similares y continúe facturando, pero ese público puede llegar a cambiar. Entonces creo que eso también es un factor importante a la hora de ir viendo, ¿no?, estas estrategias y con el tiempo seguramente van a ir migrando. A ver, no puede cambiar, cambia realmente. Y ahí está la habilidad del desarrollador de tener la cintura para poder ir adaptándose. A ver, nosotros tenemos la posibilidad, y creo que es una de las virtudes del rubro, de que el proyecto inmobiliario tiene dos públicos. El que va a invertir, el que lo va a comprar y el que lo va a vivir. Entonces, siempre en el marketing o en nuestras estrategias nosotros trabajamos, bueno, ¿cuáles son las dos líneas? Primero y principal, ¿cuál es nuestro público objetivo? El que le va a pagar. No estamos en Estados Unidos que tenemos hipoteca a 30 años y vamos al consumidor final directamente. Esperamos que lleguemos a eso, ¿no? Pero hoy nosotros tenemos inversores y consumidores finales. O en realidad, usuarios finales. Entonces tenemos que pensar, ¿cómo le comunico al usuario final para que mi proyecto sea atractivo? Porque si mi proyecto es atractivo, mi inversor va a tener mejor rentabilidad, por ende va a ser más exitoso el proyecto. Entonces ahí tenemos las dos líneas que tenemos que estar muy despiertos y tenerlo muy en clara esa información para saber trabajar bien el proyecto. Ger, ¿cómo está compuesto tu equipo? ¿Tenés, por ejemplo, diseñadores gráficos, programadores, community managers? Hoy, como nos especializamos solamente en el branding y el producto digital, tenemos un coordinador de operaciones, que es Tincho, que está en Córdoba. Después tenemos un PM, que es mi mano derecha, que es Luciano, que él maneja toda la parte de operativa y ejecución, y después equipo de diseñadores, que cada diseñador trabaja en un proyecto en específico. Nosotros ya hace 1 año y medio o menos empezamos a trabajar con Martín, que él era project manager o es project manager de empresas de software, y trajo y aplicó los procesos de las empresas de tecnología en una empresa de servicio. Y bueno, estamos en esa transición trabajando producto y haciendo que nuestro equipo trabaje por proyecto, de forma virtual, todo de forma colaborativa. Así que está entretenido. Si yo fuera cliente tuyo, de Suma, ¿cómo sería el proceso de trabajo con ustedes? Bueno, primero lo tengo que ver, evaluar y sentir que a vos te apasiona el proyecto que vas a armar. Si yo veo que no hay un interés real o un interés sanguíneo por el proyecto, ahí me va a dar un poco de miedo meterme de lleno o de cabeza a ayudarte en tu proyecto. Por lo general, el rubro está lleno de apasionados y eso está bueno, es lo que también lo hace entretenido. Principalmente, como te decía, antes de hacer cualquier cosa, evaluamos 5 puntos clave. El primer punto es el público objetivo. ¿Quién me va a comprar? ¿Quién tiene la capacidad de comprarlo? Segundo, ¿cuál es el usuario o el nicho o la tribu que lo va a usar? Y cómo lo vamos a diferenciar para saber que va a ser exitoso y darle buenos resultados a ese inversor. Tercero, es el análisis de competencia. Analizo los competidores, analizo el mercado, analizo cuál es la propuesta de valor para yo trabajar una propuesta de valor superadora. Después analizamos, en muchos casos nosotros entramos en una etapa bien terrenal del proyecto, donde trabajamos con el desarrollador, los arquitectos y los equipos involucrados para armar el proyecto base, se podría decir,
en base a los públicos objetivos, costumbres, usos, medidas, ticket de mercado, etc. O entramos después, pero trabajamos sobre ese factor diferenciador. Y después trabajamos, es el producto base. Y después un producto nuclear, donde buscamos agregar valor según el nicho o el público de uso para diferenciarlo del proyecto. Una vez que definimos esas 5 líneas, se trabaja un brief donde eso entra al equipo de diseño. El equipo de diseño trabaja la primera propuesta, que es el key conceptual. Se trabaja un concepto. Este concepto tiene una base conceptual que sería el qué o el para qué del proyecto, y en base a eso se desglosa todo el branding o el alma del producto, se podría decir. La segunda etapa, ya muchas veces nos vienen los proyectos ya con personalidad y nombre, en otros casos hay que dárselos en base a este concepto. Y la tercera etapa ya es el desarrollo de producto. Una vez que tenemos cuál es el factor diferenciador del producto, a qué público se va a apuntar, cómo se va a comercializar, porque después te voy a contar de las distintas etapas de comercialización y el marketing, cómo entra en esas etapas. Y tenemos definido cómo va a trabajar ese producto, cómo va a hablar, armamos todo el kit comercial, que es desde un brochure digital hasta la última ficha técnica, evaluando todo el proceso de venta y cómo la comunicación tiene que ir aportando o apoyando esa experiencia. Bueno, hiciste mención de un punto que hablábamos en la entrevista anterior con Emilio, tu unión de insignia, que es esto de cómo hace uno para vender un proyecto en Pozo que en 2 años va a ser algo finalizado, pero que al comienzo es algo abstracto. Entonces vos a través de un concepto, de estas imágenes que suelen diseñar, tienen que vender literalmente algo que todavía no está terminado. Me imagino que implica un desafío, pero bueno, ya con los años de experiencia han sabido cómo manejarlo. Y sí, ese es nuestro desafío. Ahí la capacidad que tenemos de cómo lo comunicamos. Acuérdate que este es un negocio de confianza. Entonces, fuera de que el proyecto sea bueno o no, vos tenés que generar esa confianza. Muchas veces vos tenés distintas etapas en el desarrollo inmobiliario. Tiene distintos nombres, pero son las mismas. Yo le llamo, primero tenés la etapa de inversor ángel o inversor tierra. Eso es cuando el desarrollador está buscando inversores para poder desarrollar o armar el proyecto, que ahí vos tenés una comunicación muy técnica. Ahí vos presentás datos y ahí la famosa frase, dato mata relato. Vos lo que estás haciendo tiene que estar basado en información y armamos toda una comunicación bien técnica. Después, una vez que empezamos este proceso de conceptualizar el proyecto, porque tenemos la información y cómo lo vamos a diferenciar, trabajamos la comunicación para un Friend and Family. El Friend and Family, en mi caso, cuando yo comprometo al desarrollador en el éxito comercial del proyecto, yo le digo, che, vos tenés que vender el 5% del proyecto. Si el desarrollador no tiene la capacidad de convencer a su hermano, a su tío y a su primo de que el proyecto es bueno, no va a tener la capacidad después para venderlo o para salir a presentar el proyecto. Entonces también eso es sano para el desarrollo y es bueno, y nosotros también ahí trabajamos toda esa comunicación ya mezclando el concepto y las primeras visuales de cómo se vería o la personalidad de ese proyecto con los datos que lo respaldan. En una tercera etapa tenemos lo que es el lanzamiento de inversores. Ahí ampliamos el círculo, trabajamos con inversores claves, con personajes claves para la comercialización que elige el desarrollador, y ellos nos traen su Friend and Family. Estamos en un segundo círculo. Entonces ahí ya tenemos que tener el proyecto un poco más resuelto. Entonces, por lo general, para esa etapa, en la comunicación ya veníamos con un archivo conceptual, un archivo del branding. Ahí yo te trabajo la primera etapa de un brochure, pero para inversores. Entonces yo combino datos, combino branding y combino la promesa futura del proyecto exitoso. Una vez que yo ahí trabajo con el desarrollador y buscamos ese 15 o 20% de venta en esta primera etapa, mientras paralelamente tenemos todos los equipos técnicos trabajando, porque nos involucramos en eso. Tenemos que saber que arquitectura tenga listos los planos,
que todo esté en regla para poder lanzar el proyecto. ¿Por qué? Porque nuestra comunicación también se basa en esa confianza, en esa seguridad. Y nosotros brandeamos, entre comillas, esa comunicación técnica para hacerla más amigable también. Después tenemos ya el lanzamiento 1 o el lanzamiento oficial, como lo llamamos. Por ejemplo, eso es cuando ya lanzamos el proyecto a mercado. O sea, abrimos una lista de precios y se generan todas las acciones comerciales para lanzarlo masivamente. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Paraguay, que es un mercado en el que estoy, se hace el evento de palada inicial. Cuando se hace la palada, o sea, se hace un evento en el terreno que comienza la obra, comienza esta etapa y ahí es donde se viene la venta más gruesa, se podría decir, o la venta pozo, que le llaman. Esta etapa más o menos dura entre 3-4 meses, porque sabemos que tenemos una meseta, porque el atractivo del proyecto es cuando nosotros hacemos más fuerza o en ese lapso en el que nosotros inyectamos la mayor cantidad de acciones comerciales. Una vez que comienza la obra, ya preparamos la comunicación para el lanzamiento 2. El lanzamiento 2 es, nosotros ya tenemos hormigón en vista, tenemos el proyecto que está creciendo, las ventas bajaron. Nosotros también nos involucramos mucho en el pricing y en las variables de precio, de ayudarlo en cómo jugar con estos avances de obra y cómo ir aumentando los precios. Y comunicamos todos los factores diferenciadores que también fueron exitosos en la primera etapa para convencer a los compradores y lo reforzamos en la segunda etapa de comunicación. En este lanzamiento 2, por lo general, renovamos todo lo que son brochures comerciales, renovamos toda la papelería. ¿Por qué? Porque imagínate que nosotros estábamos desgastando el proyecto casi un año ya. Cuando te dije de que teníamos los inversores ángeles, después tenemos el Friend and Family, después tenemos los inversores de relación directa, después tenemos el lanzamiento que más o menos te dura entre 3, 4, 5 meses, ya tengo casi un año de trabajo, donde la comunicación se desgasta. Entonces ahí levantamos todo de vuelta para poder volver a los picos comerciales. Y ya por último, cuando ya pasó un año y medio del proyecto, ya se trabaja la parte de desarrollo, que le llamamos, que es la etapa final, que ya en realidad ahí es comunicar y generar una comunicación activa a los clientes que ingresaron y mostrando mucho sobre el proyecto para generar confianza de que se está haciendo y se va a terminar. Claro, lo resumimos entonces como la comunicación es lo clave, factor principal, ¿no? A ver, yo creo que el desarrollo tiene 3 puntos fuertes. Uno es la parte financiera. Si hay mal manejo financiero, hay fracaso asegurado. Segundo, la parte constructiva, arquitectónica, técnica. Y la tercera, la parte comercial. Y hoy es tan finita la relación del marketing y el departamento comercial que si no se involucra y nosotros como especialistas en marketing o encargados de las acciones de marketing de un desarrollo, no nos involucramos en los números, en las acciones, en las experiencias de cómo transmite el equipo comercial, y va a ser muy difícil que sea exitoso o que se planifique o llegue a los objetivos que nosotros queremos plantear. Ger, normalmente cuando se te presenta un nuevo cliente que ya viene con su impronta de trabajo previa, ¿vos qué errores solés ver en ellos cuando promocionan, antes de trabajar con vos, por supuesto, cuando promocionan sus productos? ¿Qué errores frecuentemente se ven? Primero me peleo mucho. Porque ahí discutimos y a nadie le gusta que le digan que las cosas que está haciendo no son buenas o no son las mejores. El primer déficit que nosotros vemos y trabajamos es tratar al proyecto inmobiliario como un metro cuadrado, como un número, como una planilla y armar un commodity. ¿Qué significa? Solamente es ladrillo. Yo salgo a vender ladrillo y quiero hacer mi negocio. Si yo no lo conceptualizo, no le doy valor, no lo comunico bien, hoy el mercado está voraz. Sobre todo acá en el interior, que son mercados mucho más chicos, que tenemos menos compradores, que recién nos estamos animando a traer inversores de afuera, a traer inversores de otras provincias, porque tenemos, gracias a Dios, la minería nos está moviendo, pero hoy tenemos muchos proyectos inmobiliarios, los valores de mercado están altos, entonces la creatividad del marketing comercial es el punto clave para diferenciarse. Si no,
Acá voy a ir al que me responda más rápido, al que me genere más confianza y al que me caiga mejor. Y hoy en día, hablemos puntualmente Sí. del NOA mejor, porque calculo que cada mercado puede llegar a variar un poco. ¿Cuáles son las estrategias de marketing que más te están dando resultados actualmente? A ver, yo cuando trabajo una consultoría, hago mucho énfasis y trabajo en acciones proactivas. Es un mercado que es muy reactivo. O sea, la gente se sienta, piensa que subiendo un posteo, que eso es otra cosa, que esto lo dice mi socia paraguaya, postear no significa hacer marketing. Eso hay que tenerlo bien en claro. Entonces, subiendo un posteo, me van a venir las consultas y voy a vender. Nosotros tenemos que ser proactivos en este mercado, sobre todo, como decía hace un rato, que está muy, muy voraz, muy violento, y más sobre todo que estamos en la era de la comunicación y el consumo digital rápido. O sea, pensemos que nosotros queremos velocidad de respuesta, velocidad de información, queremos saber todo ya. Entonces, tenemos que elaborar primero cómo las acciones experienciales que trabajaba el marketing tradicional en el real estate, lo sabemos comunicar y conectar en medios digitales, se podría decir. Entendamos que acá, al ser muy frío una pantalla, yo creo que la comunicación en pantalla es lo más frío que existe. No es lo mismo que nosotros estemos cara a cara charlando y que nos miremos a los ojos y realmente entendamos qué queremos transmitir. Entonces, el principal desafío es cómo comunico, cómo humanizo y cómo genero confianza. Entonces, principalmente yo laburo es validación digital. Yo necesito que vos como desarrollador, como referente o como vendedor, se te valide digitalmente. ¿Cómo? Volumen de contenido, buen contenido, con un buen mensaje. Esa es mi base de la estrategia. En base de la estrategia ya empiezo a armar acciones proactivas, que por lo menos yo siempre digo, necesitamos tener presencia en 3 medios digitales mínimos, y trabajo mucho en lo que es LinkedIn, que eso es una red social que mucha gente no le da bolilla, y en nuestro segmento, en nuestro mercado, el B2B o el inversor está en esa red social y nos tenemos que posicionar como referentes o tenemos que saber de lo que estamos hablando y es donde lo podemos hacer. Y también trabajo mucho lo que es el posicionamiento orgánico, apalancándonos de socios estratégicos. Entonces tratar de comunicar en distintas plataformas que a mí me den esa validación o me den ese valor extra porque me apalanco de la imagen personal de otro, y cuando la gente me busque, porque yo salgo a buscar gente y ellos me stalkeen, porque estamos en la era del stalkeo, lo primero que van a hacer, si vos me escribiste a mí, lo primero que hice fue buscarte en redes y ahí vi quién sos. Y con el producto inmobiliario es lo mismo. Y entendamos que nosotros le compramos o le vendemos a personas y las personas les compran a personas. Entonces la empresa es secundario, nos van a buscar. Entonces, proceso de validación digital, mucha fuerza en la estrategia de contenido, proactividad en otras plataformas y sobre todo mucho énfasis en la experiencia comercial, en cómo es el proceso desde que yo capto y me comunico con una persona hasta que realmente la conozco o me encuentro con esa persona. En todo ese proceso hay que tener bien diferenciado cuáles van a ser nuestras herramientas de comunicación, cuáles van a ser nuestras herramientas comerciales para poder ir tocándolo e ir generando esa confianza. Claro. Bueno, una de las preguntas que te quería hacer era, mencionaste a LinkedIn, que también opino lo mismo, es un espacio espectacular para llegar al mundo corporativo, ¿no? A los inversores o el B2B, como bien decías. Pero también, calculo que hay otras plataformas que en estos años te fuiste dando cuenta que pueden llegar a ser un nicho. ¿Cuáles son las que detectaste? Si es que detectaste alguna. Bueno, a ver, ahora estoy hablando mucho de TikTok. Todavía no tiene resultados en el mercado. Nos puede servir. Es más, es una de las plataformas donde más hater hay. O sea, he tenido experiencia de asesorar campañas donde nos matan en TikTok, pero hay una realidad. Nosotros tenemos un segmento o un nicho de chicos de una generación Z que ya no busca en Google. Ya stalkea y busca en TikTok. Entonces, si yo no tengo presencia, si yo no existo ahí, el día de mañana ese chico
que es el que me va a comprar o el que va a validar un producto o un proyecto para que su papá, su abuelo o su tía nos compre y no estamos ahí, yo pierdo ese grado de confianza que esa persona me va a dar. Cuando yo hablo de estrategia de comunicación comercial, yo siempre digo, nosotros tenemos arriba el tomador de decisiones, el que va a poner la plata. Pero abajo y alrededor hay mucha gente por medio que lo va a motivar a que genere la acción o no la genere. Entonces, muchas veces nuestra estrategia no solamente tiene que estar con ese que va a comprar, sino en su círculo cercano, que es el que va a validar el producto, va a validar la persona y va a validar la inversión. Claro, yo escuché, bueno, hay gente que piensa que hoy en el rubro, ¿no? Publicar en TikTok no es efectivo porque lo ve un público muy joven. Pero hay otros que dicen, sí, lo que vos nombrabas, pero su círculo, que capaz son los que tienen el capital, lo están buscando para comprar, capaz este chico que lo vio le dijo al padre, a la madre, al abuelo, el tío, hermano mayor de edad, que vio tal persona en TikTok promocionando X producto inmobiliario. Entonces, a eso te referís vos con el círculo. Por ese lado sí serviría TikTok. Sí, así es la validación digital que estamos hablando. No solamente lo tiene que validar la persona, sino tiene que validar el entorno. Entendamos que nosotros vendemos productos de alto valor, o sea, un departamento, un terreno, cuesta mucho. Entonces, no es una decisión de un día para el otro. Obvio, debemos tener esos locos que les gustó algo y compran, pero son los menos. Por lo general, hay todo un proceso atrás de la toma de decisión. Y nosotros tenemos que estar detrás, estudiando, percibiendo, viendo cómo vive, cómo consume, cómo respira ese entorno para tratar de atacarlo, en el buen sentido de la palabra atacarlo en comunicación, para que nos valide a la acción. Y Ger, ¿qué opinas de la interacción? Porque uno puede invertir en una buena campaña, visualmente recontra atractiva, pero si no hay interacción, es como la nada misma. Que vos te enfocás mucho en eso porque hablaste de los públicos objetivos, Sí. entenderlos, saber cómo se comunican y de acuerdo a eso, transmitir el mensaje que ellos quieren escuchar. ¿Te enfocás mucho en eso? Porque me imagino que en algún momento te ha pasado de lanzar una campaña, pero que no tuvo mucha interacción. Sí pasa sobre todo cada día es más difícil. Ese es el gran desafío. ¿Por qué? Porque, a ver, hay mucha contaminación visual ya, hay mucha contaminación de contenido en las redes sociales. Hoy el scroll es asesino. Entonces, nuestro desafío es decir, che, ¿cómo frena? ¿Cómo esa campaña? ¿Cómo transmito? Y también, al ser tan masivo y tan voraz el consumo digital, tenemos, si antes te decían que eran 15 segundos, yo creo que son 3 segundos en donde vos llamas la atención. Entonces, ahí está el desafío. ¿Es difícil? Dificilísimo, muy difíciles. Pero bueno, ahí yo creo que es clave pensar, probar. Sí, soy partidario de hacer. A mí me gusta el desarrollador o el cliente que se anima a hacer, funcione o no funcione. Muchas veces uno llega con clientes que, che, no me animo, no quiero hacer esto. Y acá, hoy, como está corriendo las cosas, el que hace, creo que tiene una ventaja. Claro, importantísimo esto de probar, ¿no? Y sí. El hacer, errores van a haber, pero a medida que vas haciendo y a través de los errores aprendés y lo vas puliendo. Bueno, hay un término conocido en el marketing que se conoce como el A/B testing, Y sí. que eso lo debes aplicar bastante. Sí, lo elaboramos mucho. No lo usamos formalmente, sino que lo hacemos por etapa de campaña. Entonces nosotros la campaña la dividimos por etapas. Cada una de las etapas tiene de comunicación institucional, comunicación a anzuelo, que le llamamos nosotros, que son todos estos disparadores que tienen que llamar la atención, y comunicación comercial. Y ahí vamos evaluando qué funciona mejor y qué no. ¿Y cuáles crees, Ger, que son las estrategias más efectivas o que crees que en el futuro van a ser más efectivas hoy en día? Capaz más allá de las redes. Alguna, no sé, alguna perlita que tengas vos que te sirva mucho. Y a mí me sirve mucho generar eventos presenciales combinados con tecnología y con experiencias digitales. ¿Por qué? Porque hoy estamos, o sea, fuera de lo que pasó hace unos años en la pandemia, que todo el mundo estaba distanciado y no quería conectarse, ahora la gente está volviendo a ese roce personal. Pero ¿qué pasa?
el consumo cambió. Entonces el desafío es, ¿cómo a esta nueva generación yo le doy un evento presencial rápido, dinámico, donde conecte, donde me entienda qué es lo que estoy transmitiendo o lo que estoy comunicando? Porque también pasa eso. O puedo ir a hacer algo y no entender por qué lo haces. El desafío es entender el para qué y el por qué. Y trabajando las proyecciones comerciales en los lanzamientos, en los productos y en los distintos trabajos que estamos haciendo, conectar estrategias digitales, de comunicación digital, con estrategias más tradicionales, creo que va a ser el año del marketing experiencial. ¿Has trabajado con influencers? Poco, porque hoy sí tenemos el nicho de los microinfluencers, pero en nuestro segmento o en lo que es la comunicación inmobiliaria es muy, muy particular. Por ahí en otros países es más fácil, pero acá hoy a nivel regional no tenemos mucho. Yo, por ejemplo, creo hoy que estamos en la era de que el CEO o el director o el dueño de la empresa es el principal influencer. Entonces te pongo mucho hincapié e insisto mucho que el dueño de la empresa es el momento que se empiece a posicionar. Claro, es la cara visible y bueno, un poco los chicos de Insignia me comentaban esto del servicio personalizado, el cara a cara, no aparecer lo que suele suceder en otras corporaciones, que nunca lo ves quién está encima de todo, pero en este caso sí, Hay que ese entender cara a el cara. mercado, hay que entender en qué mercado estamos. Estamos en Salta, es un mercado donde la gente se conoce, donde los círculos se conocen. Entonces, es más, dependiendo el nivel o la etapa en la que estamos hablando de comunicación, es quién vende. Viste, yo te decía, el Friend and Family, si el dueño no me vende, es porque no tiene un compromiso con el proyecto. Yo lo comprometo con el proyecto, ¿por qué? Porque ahí es cuando él empieza a ser el influencer del producto. Y yo me apalanco de su posición. Y lo trato no de exprimir, sino de potenciarlo al máximo para que sea exitoso. ¿Actualmente estás trabajando con desarrolladoras únicamente o también trabajas con constructoras o inmobiliarias? Trabajamos con desarrolladoras, constructoras e industriales. Todos los que estén relacionados en la línea o en la cadena del real estate. Sobre todo en la parte de consultoría. Todo lo que es proveedores de la cadena estamos trabajando. ¿Y actualmente con qué proyectos estás trabajando? ¿Estás en Argentina únicamente o estás en otros países? No, estamos ya hace 2 años que estoy metiendo mucho foco en Paraguay. Llegué en Paraguay con desarrolladores salteños que fuimos juntos para allá y trabajamos una estrategia de comunicación comercial para Argentina hace ya 2 años y medio. Y bueno, ya tenemos una patita allá y otra patita acá. Ya estamos trabajando, hoy en día estamos trabajando, te puedo decir, desde housing, loteos, comerciales, edificios, industriales, en Salta y en Paraguay, mucho edificio, mucha urbanización cerrada, mucho edificio de clase media. Entonces estamos trabajando, por lo menos, allá últimamente estamos haciendo 7 proyectos y acá estamos haciendo 12. Cuando digo haciendo, estamos trabajando y aportando en esos proyectos. Hay algo que me dijiste detrás de cámaras con respecto a, que me dejó en shock, al valor del metro cuadrado de construcción en Paraguay. Bueno, eso es una locura. Aparte, bueno, yo en Paraguay tengo una sociedad con 2 personas donde tenemos Insight Real Estate Marketing, que es la agencia de marketing donde nos asociamos Suma y Push, que es una agencia de contenido allá, para tener un socio operativo que me respalde cuando yo no estoy. Y abrimos una desarrolladora con otros socios, se llama Manat. En esta desarrolladora estamos planteando 2 proyectos ahora y últimamente empecé con la negociación con las constructoras. El precio del metro cuadrado cerrado, llave en mano, con vallado de obra impreso, que eso siempre me llama la atención, se está cerrando en $580, $600 el metro cuadrado, que creo que son los números que teníamos acá hace 2 o 3 años. Hoy estamos en 1100. Entonces, y con una rentabilidad, si vamos a un inversor de renta, de los mismos valores, un departamento de un dormitorio, allá se alquila a $500 y acá se alquila a $500. Entonces, bueno, siempre está bueno estar en distintos mercados porque el contexto nos ayuda a poder ir viendo a dónde tenemos más demanda y dónde podemos aportar más valor. Exacto, porque por ahí el mercado paraguayo hoy es una buena opción,
pero tal vez el día de mañana no, porque los mercados son cíclicos, perdón. Hoy en día están en un buen momento, pero mañana puede bajar, y así pasa con todos los mercados. Entonces, bueno, hay una frase que dice, no pongas siempre los huevos en la misma canasta, lo dicen mucho los inversores, y por eso si bien hoy en día, capaz, un inversor de Paraguay no ve con buenos ojos invertir en Argentina, pero tampoco es una pésima opción. Es una manera de poder poner sus inversiones en distintos lugares. Y sí, son contextos distintos. Ahí la realidad es que sí, los argentinos estuvieron yendo para allá y siguen yendo por una cuestión de costos y rentabilidades. También son los primeros pasitos de los inversores para la primer ficha en el extranjero, una ficha más cerquita, donde la puedo ir a ver, la puedo ir a tocar, la puedo palpar de otra forma. Y ahí está el desafío nuestro, porque como nosotros transmitimos confianza en la comunicación de otro país, que es totalmente distinta, totalmente distinta. Yo cuando llegué allá se comunicaba, se vendía y se hacía todo de otra forma. Culturalmente en el interior de Argentina y en Paraguay somos muy parecidos, pero nuestro consumo de información es distinto. Entonces ahí está el desafío de cómo transformar sus métodos regionales y adaptarlo a nuestros modos. Y más o menos de lo que te acuerdes ahora, ¿qué tipos de consumo tienen ellos que son distintos a los nuestros? En realidad son muy tradicionales. Entonces ellos no son tan aspiracionales, sino van más al hueso, son más duros. Van Entonces, al producto en sí. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Allá para el consumidor paraguayo, cuando antes no había tanta oferta o había tantos competidores, era mucho más fácil. Las zonas se conocían, el segmento se conocía, el producto eran todos estándar, era un commodity, compro un departamento en tal zona, me va a rendir, sí o no. A medida que se va inyectando distintos productos y la competencia va creciendo, tenemos que ir agregando esa pizca de lo que hablábamos recién, de la conceptualización, del producto diferenciado, de los nichos de mercado, para no competir un proyecto al lado del otro. ¿Qué pasa? Llegamos en la época, en el crecimiento del desarrollo inmobiliario paraguayo, y los que estaban generando proyectos commodity no lo estaban comercializando. Y es más, cuando venía el argentino o iba el argentino y no entendía bien el proyecto, porque decía, che, bueno, a ver qué más me da, porque está acostumbrado que acá es valor, 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 no macheaba con el producto. Entonces ahí fue nuestro trabajo, donde nos fue muy bien en empezar a dar esa pizca de concepto de diferenciación y producto sobrevalorado. Ger, hay otra cosa que también me comentaste detrás de cámara que me gustaría que desarrolles. El tema de que en tu experiencia tuviste o tenés distintos clientes con distintos objetivos. Como me comentaste, hay algunos que van más a los números, otros que van más a los proyectos que realmente pretenden hacer marcar un antes y un después. Ajá. En el mercado. Contame un poquito de eso. Y tenés distintos perfiles. Tenés el perfil financiero, el perfil constructor, arquitecto, o el perfil técnico, y el perfil ya más comercial, más creativo, más aspiracional. Entonces, cada uno tiene sus pretensiones y su forma de trabajar. O sea, el perfil financiero, está bien, decime todo lo que quieras y dale el valor que vos quieras, pero no me agregues costo, no me cambies nada. O sea, es muy conceptual lo que trabajamos. Ya con el perfil técnico, ya podés trabajar un poquito más. Sí, no le toqué la arquitectura porque no me va a venir a decir vos qué tengo que hacer, pero ahí aportamos valor, sobre todo con los usos y dando ideas del nicho que queremos apuntar. Y después tenés el comercial, el marketing que quiere vender y que por vender le ponemos toda la purpurina que quieras. Entonces, es divertido y está bueno porque muchas veces, cuando no son tan duros los clientes, quieren generar proyectos o productos que trasciendan, que mejoren la calidad de vida, que realmente sean hitos en la ciudad. Ese compromiso, esa pasión que tienen, te motiva a hacerlo mejor al producto. Tenés que adaptarte a los distintos clientes. Sí. Es toda una aventura. Sí. Y ahí nos peleamos mucho, sí. Bueno, en eso, de eso se trata, ¿no? En debatir, pero siempre al final poder llegar a un acuerdo. Obvio, a ver, yo siempre, mi objetivo es el éxito comercial del producto. Entonces, si yo aporto valor es porque
te quiero hacer entender el por qué va a ser exitoso o por qué le va a servir o por qué va a llamar la atención en comparación a otro. Nunca hacemos nada porque sí, sino que todo está bien pensado, todo tiene un porqué, todo tiene un dato que lo refuerza. Por ahí es difícil, estamos en la era de la comunicación digital, datos se consiguen, nosotros miramos mucho las tendencias de Estados Unidos, Centroamérica, tenemos referentes en el mercado corporativo en el que seguimos, estudios de arquitecturas grandes que vamos viendo qué proyectan para saber cuáles son las tendencias que van a llegar, porque siempre llega un poquito tarde acá, y en base a eso es lo que nos respalda en estos procesos creativos para cambiar o para agregar valor al proyecto. ¿Hay algún mercado, otro país del mundo, que tenga comportamientos de consumo parecidos al nuestro? Y todos los mercados latinos son parecidos. Dependiendo también, a ver, ojo, que no es lo mismo Salta, no es lo mismo Córdoba, no es lo mismo Buenos Aires. Nosotros acá hablamos de monoambiente, un dormitorio, dos dormitorios. En Buenos Aires hablan de un ambiente, dos ambientes, tres ambientes. Entonces ya en nuestra geografía ya tenemos diferencia de consumo. Pero después, como te decía, Paraguay es muy regional, es muy parecido a nosotros. Uruguay es más porteño. Si empezamos a subir, nos vamos para los mexicanos. Los mexicanos para mí son referentes en el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque traen lo mejor del estado norteamericano, de los Yankees, y lo adaptan a lo poquito o a lo más latino que puedan, y va a un punto medio que nosotros también vamos tomando. Pero hay mercados, bueno, el mercado boliviano es muy parecido al nuestro, sobre todo de Santa Cruz de la Sierra. Y cuando nos vamos yendo para arriba, antes de llegar a México, dependiendo del tamaño de los países, se ven proyectos muy parecidos a los nuestros. ¿Y qué papel tienen los amenities en los desarrollos? Por ejemplo, también hablaba con Emilio de Insignia, que esto de la interacción, después de la pandemia, la gente, por supuesto, quiere salir, quiere generar comunidad. ¿Qué opinión tenés vos con respecto a los amenities en un desarrollo hoy en día? Y es lo que más pensamos. Porque yo tengo que pensar un proyecto que se va a entregar cada 24 meses. Y el consumo de todo lo que hacemos, está cambiando, pero a una velocidad extraordinaria. Entonces yo en 2 años tengo que pensar y proyectar cómo va a vivir la gente que va a estar ahí y cómo va a consumir. Entonces la amenity es clave. Obvio que hay proyectos según segmento que se puede aportar más o se puede aportar menos, porque también hay otros puntos que se tocan fuera de el amenity o la propuesta de valor. Muchas veces la propuesta de valor es hasta que sea barato o que no sea costoso el mantenimiento de la unidad. Entonces, dependiendo cuál es el core del proyecto y del negocio, es donde le vamos a poner cabeza. Pero sí se piensa mucho en la amenity, sí se proyecta mucho. Ahí está el desafío de que después, en 2 años, 24 meses o en 18 meses, cuando se tenga que armar, se pueda proyectar lo que uno prometió al principio, pero es un factor diferenciador. ¿Qué tips tenés para hacer, algún dato interesante, herramientas de marketing inmobiliario que le sirva a la gente que hoy en día está en el rubro, pero capaz que no conoce tanto acerca del marketing o cómo aplicar las estrategias? Bueno, a ver, yo voy a lo personal, que esto ya mucha gente lo debe usar, pero cómo lo uso yo, les voy a contar. La base para mí es ChatGPT. Yo en ChatGPT tengo un perfil que yo entreno. Este perfil de Germán, donde yo subo mis trabajos, subo los documentos de empresas que, como te decía, que yo tengo como referencia, subo proyectos del extranjero, le escribo, le hablo, le traduzco, constantemente lo educo. ¿Para qué? Para que me facilite los procesos, para yo poder ir mejorando constantemente cada uno de los proyectos que yo trabajo. Y mi equipo se apalanca también de ese bot de Germán, que trato de transmitirle toda la información para hacerlo mejor el proyecto. Después de eso, ya lo primero que le recomiendo a todos los desarrolladores es, antes que sea tarde, porque eso ya está en el mercado, es bot con inteligencia artificial para la parte de comunicación digital. El primer contacto, ya estamos entrenando ya con 3 empresas distintos bots. Es un proceso larguísimo
porque le tenemos que ir diciendo cómo tiene que hablar y tiene que hablar como nosotros o como el principal comercial y se tiene que transmitir y hay que meterle mucho tiempo, mucha cabeza. Pero la base de esto y de los nuevos procesos es cómo la inteligencia artificial a mí me facilita estos procesos y donde principalmente falla el desarrollo, el inmobiliario o el comercial es en la respuesta rápida y en la buena respuesta, lo estamos hablando atrás de cámara, de cómo si nosotros no estamos preparados para responder bien, rápido y lo mejor posible, podemos perder una oportunidad. Esa es mi base. De ahí hay varias herramientas que se están usando desde, no sé, por ejemplo, armamos una estrategia que será directamente para LinkedIn, donde usamos una aplicación que se llama Wallaxy. Y esta aplicación Wallaxy, vos podés segmentar el público que querés apuntar y automatizar, conectar, primer mensaje, segundo mensaje y prospectar. Entonces generamos muchas automatizaciones de cómo yo quiero atacar un nicho en una ciudad, con un comportamiento, con un público objetivo. Por ejemplo, gerentes de empresas de más de 100 personas que estén en la ciudad de Córdoba. Entonces vos podés segmentar ese público y atacar directamente. Entonces hay muchas herramientas que comercialmente para estas acciones proactivas se pueden usar. ¿Y son todas herramientas pagas o tienen sus versiones gratuitas? Tienen versiones gratuitas cuando son mensajerías cortas, se podría decir, o acciones de prueba, y después sí, hay que pagarlas. Pero no son costosas. Bueno, tocaste un punto clave acerca de la inteligencia artificial y con eso me diste pie a la próxima pregunta, que es ¿cómo crees que va a ir evolucionando el marketing inmobiliario con la tecnología que está existiendo y bueno, con todo lo que está por venir, que son bastante avanzadas? Nombraste la inteligencia artificial y la automatización. Además de esas dos, ¿hay alguna otra que vos crees que va a cambiar? Y a mí lo que me llama mucho la atención y estoy buscando la ideal, todavía no la encuentro, pero es el desarrollo de imágenes futuras, o sea, cómo los proyectos que yo, perdón, los renderistas, que los amo, a mis amigos renderistas, pero el día de mañana, si ellos no se ayornan, la inteligencia artificial va a hacer su trabajo. O me va a dar una imagen y yo voy a sacar 10 imágenes de esa para poder comunicar, o la voy a hacer video. Entonces, ¿cómo yo estoy buscando? Hay muchas que son pagas, otras que no nos dan tan buenos resultados, pero yo creo que va a ir por ahí. Va a ser de cómo el producto que yo quiero transmitir lo voy a poder hacer muy rápido y muy fácil y eso va a llevar dos cosas. Una, que tenemos que adaptarnos y saber cuáles son las herramientas porque yo no te puedo ir a vos a dar servicio y decirte que te voy a tardar, no sé, 2 meses en darte un render cuando con inteligencia artificial lo puedo hacer en 20 minutos. Entonces los tenemos que ayornar. Segundo, cómo el mercado va a tener que ir dando valor para poder diferenciarse de lo que la inteligencia artificial va a hacer, que nos va a pasar a nosotros también. Entonces todo el tiempo tenemos que estar sabiendo cómo usarla, cómo aprovecharla y después cómo romper la barrera esa del robot que todavía se nota y humanizarlo para que sea efectivo. Claro, y que sea más personalizable. A mí me pasó una anécdota, cuento rápido. Fui acá en Salta a un desarrollo, estaba en el terreno, obviamente estaban empezando con el proceso de construcción, no había nada, tierra pura y camiones, y nos dieron los Oculus. Los Oculus de realidad virtual para ver cómo sería el proyecto terminado. Y ahí te podías mover por las distintas zonas. La verdad que me pareció espectacular. Eso, bueno, imagino que vos lo estás usando. Calculo que otras desarrolladoras lo deben estar aplicando, pero me pareció algo impresionante. Eso es parte de la experiencia. Viste que te contaba recién cómo podemos conectar experiencias tradicionales o en terreno o personales con herramientas digitales. El recorrido 360 ya es un hecho. Yo cuando discuto con el desarrollador porque no lo quiere pagar, le digo, bueno, hermano, pero esto ya no es nuevo, o sea, esto ya lo tenés que hacer. Creo que es una necesidad. Entonces, es una herramienta que se tiene que usar, sí o sí. ¿Por qué? Porque somos negocios que generan confianza. Cuando no hay nada y faltan 24 meses para que se vea algo, hoy tenemos que buscar todas las opciones para poder generar esa confianza. ¿Y cómo haces para llegar a los distintos públicos, ¿no? Porque calculo que
Bueno, vos lo decías, de acuerdo a distintos factores sociodemográficos, económicos, etcétera. ¿Cómo haces vos normalmente para detectar esos públicos y poder dar con cada uno? Bueno, hoy un desafío porque también viste que los algoritmos de las distintas redes sociales van cambiando constantemente. Antes segmentábamos el meta y era facilísimo porque lo que poníamos salía y tenía muy buenos resultados. Hoy estamos en la era de que el contenido es el rey. Entonces, creo que hoy si el contenido no segmenta, es poco probable que nuestras campañas sean precisas. Entonces, ahí es donde tenemos que ponerle mucha cabeza, cómo segmentamos y cómo dirigimos nuestro mensaje para que llame la atención a ese nicho, a ese público objetivo. Cada red social es totalmente diferente y Sí. no hay ninguna que se parezca. Es decir, cada algoritmo es distinto. Si es distinto, por ahí el de Instagram y TikTok se están emparentando, pero como te digo, TikTok no me está sirviendo hoy comercialmente. Lo hago porque lo tengo que hacer porque cuando venga la ola yo tengo que estar surfeando, no me tengo que quedar atrás. Pero sí, ¿cómo comunico hoy que las dos plataformas más usadas, te puedo decir que son Instagram y LinkedIn? Cada uno tiene una línea de comunicación, una frecuencia y el cómo. Por ejemplo, ahora, no sé si viste que LinkedIn empezaron a sacar los shorts, que antes no había videos de pantalla completa, ahora se van conectando en algún punto por cómo va evolucionando el consumo y y la gente que apropia. Pero cada uno tiene su momento y su cabeza. ¿YouTube juega un papel importante o no? Sí, sí, porque YouTube es el que a vos te da respaldo y te da esta validación digital, pero ya en otra etapa. Yo siempre digo, si yo te googleo y no tenés un video en YouTube, aunque estés en Instagram, hoy con la cantidad de comunicación, que es lo que venimos hablando, y la cantidad de cuentas fake y cantidad de proyectos o desarrolladores que no generan tanta confianza, YouTube es la plataforma, es la televisión que teníamos antes, cuando nosotros éramos chicos. Entonces ahí está tu confianza, se podría decir, más, no corporativa, pero más institucional. Tenés que existir, tenés que estar, tenés que mostrar flujo. Yo siempre le digo al desarrollador, bueno, nuestro objetivo acá un año es ser la desarrolladora con más videos de YouTube que exista. ¿Por qué tanto? Y sí, porque somos nuevos. Entonces yo tengo que generar confianza. Ger, bueno, me imagino que ustedes están constantemente capacitándose. ¿Cómo hacen ustedes para, primero, detectar las nuevas tendencias, lo que se viene, y para adaptarse? Gracias a Dios, el equipo colaborador es un equipo joven que está y que se conecta con lo que está saliendo, aparte que también trata de buscar las herramientas para que facilite tu trabajo. Pero en el caso más técnico, que es el desarrollo y cómo nosotros lo adaptamos al marketing, es mucho lobby. Yo trabajo mucho en lobby, me conecto con mucha gente de afuera, pregunto, aprendo y eso lo transmito a los equipos y viceversa. Los equipos que nos traen nuevas herramientas y cómo las conectamos. Por lo general, las herramientas que empiezan a existir, ya sean del nuevo marketing, del nuevo consumo de inteligencia artificial, no están aplicadas a una estrategia para real estate o para desarrollo inmobiliario. Ahí nosotros somos como la bisagra donde tenemos que unir lo mejor de cada uno y buscar cómo lo beneficiamos para que trascienda. Dicen por ahí que la mejor manera de aprender a utilizar una plataforma es usándola. Y sí. Probando ahí vas conociendo. Por eso te digo que nosotros insistimos mucho en el hacer. Muchas veces no va a ser perfecto. Obvio, tratamos que sea lo mejor posible. Y cada vez, dependiendo de los perfiles de las empresas, es cómo tenemos recursos para hacerlo mejor. Pero, como siempre digo, el que no hace desaparece. En algún momento alguien va a generar tanto que vos vas a quedar al final de la fila. Bueno, Ger, llegamos al final de la entrevista. Me queda una última pregunta para hacerte. Dime. Y es con respecto a Suma. ¿Cuáles son los próximos proyectos que se vienen para ustedes? ¿Tenés planes de expansión? ¿Qué es lo que nos puedes contar? Bueno, hoy estamos afianzando mucho Paraguay con los socios estratégicos nuevos. Estamos yendo yo soy cordobés, entonces quiero entrar al mercado de Córdoba, así que también nos estamos yendo para allá, también con socios estratégicos. Y personalmente también Suma, ahora vamos a empezar a trabajar con equipos de marketing de desarrolladores, porque también nos pasa mucho que trabajamos y nos conectamos con marketineros para poder dar valor, así que estamos preparando
una serie de capacitaciones y consultorías para equipos de marketing que están involucrados en el desarrollo para que trasciendan y le puedan dar ese upgrade a sus nuevos proyectos. ¿Cuáles son las redes de Suma para el público? Suma Real Estate, y me pueden buscar a mí personalmente como Ger Suma. Buenísimo, Ger. Bueno, un placer. Nos llevamos mucha información increíble. Les dije que les tenía una sorpresa. Espero que les sirva mucho. Y bueno, Ger, mil gracias por estar. Me encantó. Cuando quieras, estamos. Vamos a repetir seguramente. Dale. A ustedes, muchas gracias por estar también. Nos vemos el miércoles que viene a las 20 horas. Síganme en mis redes, en YouTube, en Spotify y en Instagram también. Les mando un abrazo grande a todos. Chau, chau.